Vamos al Señor en esta tarde, una tarde que parece como si se estuviera nublando para llover, pero aquí estamos muy alegres, muy contentos de contar siempre con el amor, la gracia, el favor del Señor, su protección, y siempre estamos compartiendo aquí en la casa de todo lo que el Señor hace y de todo lo que el Señor nos bendice constantemente. Gloria a Dios. Oremos a Dios, oremos al Señor, creyendo a su palabra, creyendo a lo que Él ha declarado sobre nuestras vidas. Dile: Señor, queremos creer en nuestro corazón que no es por nuestra fuerza, sino es por tu Espíritu Santo que tú haces todas las cosas. Queremos creerlo, que esté muy firme, arraigado en nuestro corazón, que eres tú, por tu poder, por tu gracia, que haces todas las cosas, Señor. Aleluya. Te alabamos, Dios. Te exaltamos a ti. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer, barro en tus manos yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, por tu Espíritu. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer, barro en tus manos yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, por tu Espíritu. Haz de mí lo que tengas que hacer, barro en tus manos
yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Opera Jesús por tu espíritu. Opera Jesús por tu espíritu. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Abro a ti mi corazón, Señor. Aquí está mi corazón. Haz en mí lo que tengas que hacer. Santifícame, Señor. Purifícame por la obra de tu Espíritu Santo. Solo el Santo puede hacerme más santo. Solo el Espíritu Santo de Dios. Abro a ti mi corazón. Aquí estamos, Señor, en tus manos. Haz lo que tengas que hacer. Dile al Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida, Señor. Haz lo que tengas que hacer en mi corazón. Aleluya. Es un tiempo para ser moldeados por el Señor. ¿Cuántas cosas te ha hablado el Señor en este tiempo de encierro, en este tiempo de estar atendiendo un poco más su voz? ¿Cuántas cosas te viene hablando el Señor? Aleluya. Y es bueno oír la voz del Señor. A veces es incómoda la voz del Señor. A veces como que no nos gustaría escucharlo tan seguido, hablando a nuestro corazón de todo lo que debemos dejar. Pero así como el Señor te confronta a ti y me confronta a mí con su palabra, también nos ha dado al Espíritu Santo y su gracia para poder cambiarnos. Entonces la misma palabra que tiene el poder para confrontarnos, esa misma palabra tiene el poder para transformarnos. Así que déjate cambiar por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. A veces queda solo la palabra allí, como cuando el pueblo de Israel estaba en el Antiguo Testamento y solo venía la palabra. Pero sabes, ninguno de ellos tenía dentro de ellos el Espíritu Santo. Ninguno tenía el Espíritu Santo en su corazón. Entonces les era imposible hacer lo que dice la palabra del Señor. Era simplemente una obediencia intelectual que ellos tenían y se esforzaban por ser lo más agradable posible al Señor. Pero qué difícil era vivir sin el Espíritu Santo en el corazón. Y la gran bendición que nos trajo Jesucristo con su muerte, sepultura y resurrección y ascensión a los cielos fue dejarnos al Espíritu Santo. Dejar que no solamente el Espíritu estuviera allí como en el Antiguo Testamento, que venía sobre ellos de vez en cuando, venía sobre ellos y los tomaba
para hacer las obras que Dios necesitaba que fueran hechas, sino ahora el Espíritu Santo mora en el corazón de cada uno de nosotros y es una inmensa, inmensa bendición. Quiero compartirte en esta tarde lo que es tener un estilo de vida santificado, porque es lo que quiere el Señor, que nosotros nos consagremos a Él. Y quiero referirme al libro de Números, Números capítulo 8, y del 5 al 7 encontramos unos versículos que hablan acerca de tres cosas que te quiero dejar con respecto a la obra de la palabra en nuestro corazón para nuestra santificación. Y en este procedimiento que seguía Moisés con los sacerdotes, allí está el cómo debe consagrarse un sacerdote de Dios, que somos tú y yo, sacerdotes del Señor para el servicio a Dios. Dice la palabra en Números 8, versículo 5, Jehová habló a Moisés y le dijo: aparta a los levitas de entre los demás hijos de Israel. Aparta significa ponerles a un lado, ¿cierto? Escogerles de entre los hijos de Israel. Y haz expiación por ellos. Haz expiación por ellos. O sea, con la sangre debían ser expiados. Así harás para purificarlos. Entonces le da unas indicaciones el Señor a Moisés que siga con los sacerdotes para poderlos consagrar. Dice: rocía sobre ellos el agua de la expiación. Es lo primero. Segundo, haz pasar la navaja por todo su cuerpo. Y tercero, ellos lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Entonces esas tres cosas que quiero referirme a ellas en esta tarde. La primera, rociados con el agua de la expiación. Y cuando se habla aquí en la palabra de ser rociados con el agua de la expiación, se está hablando específicamente de lo que significa estudiar la palabra. Porque el agua es tipo de la palabra. El agua en la Biblia es tipo de las Escrituras. De diferentes maneras pone esa figura, esa metáfora el Señor en diferentes partes de la Biblia, usando el agua como tipo de la palabra de Dios. Y cuando tú y yo estudiamos la palabra del Señor, algo empieza a pasar en nuestro corazón. Dios empieza a transformar nuestro corazón, porque no es solo la lectura como un modo intelectual, como si fuera una literatura cualquiera, no, sino esa palabra, esa Biblia está viva, y al llegar a nuestro corazón, al llegar a nuestros oídos, a nuestra mente y a nuestro corazón, el que empieza a hacer la obra dentro de nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice, esto nos habla a nosotros, rociados con el agua de la expiación. Eso habla del estudio de la palabra, pero también habla de la meditación de la palabra. Diaria que nosotros debemos tener acerca de la palabra del Señor, y debe haber esa meditación, debe haber esa interiorización de la palabra del Señor. Nosotros una y otra vez hemos explicado lo que es la meditación, comparándolo con lo que hace un animal rumiante, ¿no? Una vaca cuando come el pasto y lo pasa, y ese pasto empieza a pasar por los 4 estómagos que tiene la vaca, ¿no? Empieza a hacer un ciclo. Va al uno, vuelve, va, vuelve. Ella lo vuelve a la boca y lo vuelve a tragar, lo vuelve a la boca, lo vuelve a tragar. Y hay un proceso de asimilación del alimento. Y ese proceso hace que esos estómagos extraigan los nutrientes que más pueden de ese pasto, y la vaca se fortalece su cuerpo a través de ese proceso de rumiar,
se llama rumiar, de pasar y devolver, pasar y devolver hasta que queda completamente asimilado. Y yo te quiero decir, algo así parecido es con nuestro espíritu. Escuchamos una predicación, leemos algo de las escrituras y queda en nuestra mente, y muchas veces no queda muy claro todo lo que nosotros hemos leído, pero al momento de bajar de nuestra mente a nuestro corazón, todo eso que el Señor nos acaba de hablar, empieza a haber un proceso de asimilación de las escrituras, de asimilación de lo que el Señor quiere decirnos, hasta que llega un momento de revelación, de revelación. Y puede que no sea en el mismo momento en que yo estoy allí orando en mi devocional diario, puede que sea ese mismo día, en el transcurso del día, puede que sea el otro día, como pueden pasar días en donde yo no entiendo todavía lo que Dios me quiso decir con esa palabra, hasta que llega un momento en que Dios me la revela. Pero si yo me mantengo, ¿qué? Meditando la palabra del Señor. Un texto allí que quiero leer como con respecto a la palabra, que el agua es, que la palabra es como el agua, está en Efesios 5, 25 al 27. Dice, bueno, está hablando del matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice algo muy importante, porque leo este versículo anterior para poder entender lo que dice el versículo 26. Para santificarla, o sea, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Jesús entregó su vida para que nosotros fuéramos santificados, ¿sí? Habiéndola purificado, está bien hablando de la iglesia, en el lavamiento del agua por la palabra, en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, ese es el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Somos lavados, somos limpiados, somos purificados por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y cuál es el propósito? Dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Y cómo la iglesia puede llegar a ser santa y sin mancha? La única manera es por el efecto, por la acción de la palabra de Dios en el corazón de los creyentes. La palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, es esencial. Es esencial estar meditando la palabra. Es esencial estar todos los días conectados con la voz de Dios. ¿Qué me está queriendo decir el Señor? Y no solamente sensibles en nuestro espíritu a qué dice el Señor, sino escuchando la voz de Dios, escuchando la palabra de Dios, escuchando su palabra. Ojalá nosotros mismos yendo al lugar secreto y encontrándonos con Dios en la Biblia, lo que el Señor está diciéndonos a través de lo que ha escrito en la palabra del Señor. Entonces, lo primero que dice Moisés que debe hacer, debe hacer con los levitas es rociarlos con el agua de la expiación, con la palabra de Dios. Esa es el agua de la expiación, el agua o la palabra que trae a nuestras vidas transformación, trae a nuestras vidas expiación, que quiere decir purificados, dice ahí Efesios, limpiados por la acción de la palabra y del Espíritu Santo en nuestro corazón. Qué hermoso es el Señor. Lo segundo que dice que debe hacer es pasar la navaja por todo su cuerpo. Pasar la navaja por todo su cuerpo. Y cuando habla de pasar la navaja, está hablando de la aplicación de la palabra del Señor a nuestros hábitos de comportamiento. La navaja debe pasar. La navaja debe tocar nuestra carne. Debe tocar nuestra carne. Dice allí en el Apocalipsis que Juan, cuando está allí en la presencia del Señor, Dios le dice que se trague un libro. Que trague un libro. Y dice que era dulce a su paladar, pero era amargo al vientre.
porque está hablando de la aplicación de la palabra del Señor. El primer paso es la revelación de la palabra, rociados por el agua de la expiación. Somos purificados, sí, es cierto, y viene esa palabra y nos es revelada, pero el segundo paso es la aplicación de la palabra, el ir a vivir esa palabra que acabamos de escuchar. Y Juan dice que probó ese libro, comió ese libro y el libro era dulce en su boca, pero cuando lo pasó era amargo al vientre, porque es el contraste que hay entre la hermosura de la revelación, que como que nos deleitamos, como se dice literalmente, nos chupamos los dedos con la revelación que trae Dios a través de las Escrituras. Es hermosa esa revelación, pero cuando la pasamos, cuando tenemos que aplicarla, cuando tenemos que vivir eso que Dios nos ha dicho, que Dios nos ha revelado, es amargo al vientre. ¿Por qué? Porque cuesta vivir la palabra de Dios. Qué lindo cuando Dios nos muestra que es un principio de Él, por ejemplo, perdonar, ¿cierto? Pero qué difícil es ir allá y perdonar al que nos hizo daño, o pedirle perdón a quien hicimos daño. Qué fácil es leer en la Biblia que el arrepentimiento trae una cantidad de beneficios para nuestras vidas, pero qué difícil es ir allí delante del Señor o delante de las personas y arrepentirnos de cosas que hemos hecho contra ellos y pedirles perdón. Así hay muchos principios en la palabra, principios hacia el matrimonio, principios hacia nuestra manera de comportarnos, que leyéndolos en la palabra decimos todos, ay sí, ay, qué belleza, todo lo que dice el Señor en la palabra. Pero cuando tenemos, perdóname la expresión, que tragarnos esa revelación, que pasarla y aplicarla a nuestras vidas, ahí es donde empieza a escocer, ahí es donde empieza como una amargura en nosotros, no una amargura de algo malo, sino de que cuesta para nosotros el asimilar esas verdades del Señor, porque no son fáciles de entender, no son fáciles de digerir. Tenemos nosotros que vivirlas para poderlas entender. Pero yo te quiero decir que solamente hasta el momento que tú asimiles una verdad del Señor, tendrás autoridad para proclamarla, tendrás autoridad para decirla a los demás. Y ahí tendrá vida, porque tú puedes decir estos principios igual como algo aprendido solo en tu intelecto, pero cuando tú mismo lo has vivido, allí tiene vida. Y la vida es lo que transforma las vidas. Cuando la palabra de Dios es vida en ti, es que puede ser vida para los demás. Y dice aquí Hebreos 4:12 con respecto a la navaja, a la espada de Dios, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Bueno, yo quisiera predicar de este versículo que me encanta, pero lo voy a hacer más adelante, hablando más palabra por palabra lo que dice este versículo, que es tremendo, es tremendo. La palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, que logra su cometido. La palabra logra su propósito y dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la navaja pasando por tu cuerpo, por tu carne. Dice, penetra, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Como que por allá penetra el Señor. Y penetra con su palabra y como que Él sí da donde debería dar, ¿cierto? No como los hombres que apenas vamos por las ramas. No, Dios no va por las ramas contigo. Dios va al punto. Va al punto, como se dice, Él pone el dedo en la llaga, Él pone el dedo donde debe ponerlo para sanarnos, y penetra, dice la palabra, hasta partir el alma y el espíritu, o sea, dividir lo que es del hombre, dividir lo que es de la carne, dividir lo que es de mi mente y mis emociones
de lo que es del espíritu, lo divide. La palabra de Dios penetra y divide las dos cosas. Dice las coyunturas y los tuétanos. Y allí este pasaje cuando dice que divide las coyunturas y los tuétanos está refiriendo, como es el libro de Hebreos. Ustedes saben que este libro, esta carta fue escrita a los hebreos, a los judíos, y les habla en términos de la ley, en términos de las ofrendas. Y aquí está hablando de las ofrendas, cómo el sacerdote cogía un cuchillo y lo metía y le daba vueltas al cuerpo de ese animal sacrificado y le sacaba la médula. Los tuétanos se refiere a la misma médula de los huesos y como que lo volvía una nada, pues lo cortaba por todo lado. Y eso es lo que hace el Señor con la palabra. Cuando dice que penetra las coyunturas, las tuétanos, eso es lo que está haciendo la palabra del Señor en tu corazón y en el mío. Está llegando allá donde ningún hombre más puede llegar, donde ninguna persona puede llegar, donde solo Dios sabe y puede llegar. Solo Él sabe cómo llegar y puede llegar a lo más profundo de nuestro corazón para transformar aquello que nosotros en nuestras fuerzas no podemos cambiar. A veces nosotros estamos en una condición en que ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos, pero te tengo una buena noticia. Dios sí te entiende y sabe en dónde es que estás bloqueado, en dónde es que Él tiene que penetrar con la espada, con el cuchillo de su palabra y penetrarlo allá para quitar todas esas cosas que te tienen enredado y poderte dar libertad. Dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y termina diciendo y discierne. O sea, la palabra discernir significa divide los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuáles son de Dios? ¿Cuáles no son del Señor? Quita los pensamientos, los divide de las intenciones, porque muchas veces nosotros vivimos de buenas intenciones. De buenas intenciones. Si algún día, no, yo mañana comienzo, mañana voy a empezar a orar, no, esta vez sí me voy a comprometer, y son intenciones de la carne. Todas las intenciones son de la carne, te lo digo, todas las intenciones son de la carne. Lo único que es bueno son las decisiones, eso sí son del espíritu. Las intenciones son de la carne. Ay, sí, algún día yo lo voy a hacer. Sí, Señor, te lo prometo que no, es que yo estoy decidido. No, pero tienes que actuar para demostrar que esa intención de tu corazón no se queda en intención, sino se vuelve una acción, se vuelve una decisión en tu vida para que entonces eso tenga un efecto en ti y traiga un cambio a tu vida. Y termino leyendo. Lavar sus vestidos. Era lo tercero que debían hacer. Lo primero, ser rociados con el agua de la expiación. Lo segundo, pasar la navaja por todo su cuerpo. Y lo tercero, lavar sus vestidos. Esto habla de vivir en justicia. Los vestidos en la Biblia son tipo de la justicia, Es decir, con una actitud de pureza. Al renovar continuamente nuestra mente con la palabra, debe haber pureza, debe haber rectitud, debe haber integridad. Eso es lo que quiere el Señor, lavar nuestras manos de obras muertas y solamente empezar a vivir las obras que el Señor preparó de antemano para que viviéramos en ellas. Es lo que quiere decir. Lava tus vestidos. Lava tus vestidos de toda injusticia. Lava tus vestidos de todo aquello que no le agrada al Señor. Y esto lo dice en Apocalipsis 3:18. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. ¿Te acuerdas? Le está diciendo esto a la iglesia de la Odisea, que pensaba que estaba muy bien, pero estaba muy mal delante del Señor. Es un mensaje a la iglesia. Y le dice, compra de mí oro refinado en el fuego. Un oro que se ha refinado a través del ser derretido en el crisol, para que seas rico, para que realmente seas rico, porque ellos eran ricos materialmente, pero estaban espiritualmente muy mal. Y dice, y vestiduras blancas. Compra vestiduras blancas para vestirte
¿Por qué? Dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Está diciendo, compra de mí vestiduras blancas. Y es lo que nosotros debemos comprar del Señor. La única justicia que nos puede a nosotros realmente hacer aceptables delante del Padre es la justicia de Jesucristo, lo que Él logró a través de su sangre y de su sacrificio. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos ¿qué hicieron? Se vistieron con hojas de higuera, se trataron de cubrir la desnudez con hojas. Y el Señor dijo, ¿ustedes creen que con sus propias justicias pueden disimular su pecado? ¿Y qué hizo el Señor? Los vistió con pieles de animales. Y escúchame, si les dio pieles de animales, no es que el Señor creó esas pieles, sino que tuvo que matar unos animales para que sus cuerpos fueran cubiertos con esas pieles, con esos vestidos de pieles. O sea, si hubo una muerte, si hubo un derramamiento de sangre, hubo una expiación por el pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. Y fue lo que hizo el Señor, derramar sangre, hacer un sacrificio, Dios mismo por la humanidad, Dios mismo por Adán y Eva, y quedaron ellos cubiertos no con sus propias justicias, que eran esas hojas de higuera, sino con la justicia de Dios. Y este es el momento en que tú debes reconocer qué cosas estás haciendo religiosamente para tratar de cubrir tu injusticia. Tú no te puedes seguir cubriendo con hojas de higuera. Deja que el Señor te cubra con la piel del Cordero de Dios y te limpie con la sangre de Cristo. Es la única manera de nosotros ser justificados, de nosotros obtener la justicia de parte del Señor. Estos son los 3 pasos para un estilo de vida santificado en nosotros. Camina en ellos y te vas a dar cuenta el cambio que va a tener esto en tu vida. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos por tu palabra, por mostrarnos estas verdades en tu palabra. Padre, permítenos todos los días acercarnos al agua de la palabra para ser purificados, para que todo nuestro pecado sea expiado, para que nos muestres la realidad de nuestro corazón, que podamos pasar la espada de la palabra, que dejemos que penetre hasta partir nuestra alma, nuestro espíritu, que permitamos, Señor, que discierna lo más profundo de nuestros corazones y podamos nosotros realmente ser santos como tú eres santo, Señor, que podamos tener vestiduras de justicia, que podamos tener vestiduras santas, vestiduras que sean aceptables delante de ti por la obra de Jesús, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque no nos dejaste a nosotros buscar todas estas cosas por nuestros propios medios, sino simplemente creer en lo que tú has hecho por nosotros y recibirlo en fe en nuestro corazón. Gracias te damos por tu palabra. Te bendecimos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga. Espero que esta palabra te edifique, esta palabra realmente quede dando vueltas en tu corazón, como decíamos al comienzo, la medites en tu corazón y mires cómo empezar a aplicar uno a uno los principios que podemos transmitir a través de este medio. Te bendecimos y a las 7 de la noche nos volvemos a conectar para seguir compartiendo todas las maravillas que hay en la palabra del Señor. Dios te bendiga.